¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. 14ª emisión de Dossier Popular aquí por Canal 19 de Cablevisión, Televisión Regional. Este miércoles a partir de las 14 y después obviamente en las repeticiones. Hoy un programa bárbaro. ¿Cómo te va, Germán? ¿Cómo andas, Alejandro? Un programa especial y prestigiado también por los invitados, en donde la idea es poder, como siempre, con una mirada profunda de lo regional y con una mirada popular, dar cuenta de varios aspectos de un tema. Hoy un tema muy interesante que tiene que ver, ahora lo vamos a presentar en el informe, pero centralmente con la economía santafesina en el contexto nacional. Así que si les parece, arrancamos con el informe, después presentamos a los invitados y empezamos con el debate. El debate en la Cámara de Diputados en torno a la suba de impuestos a los ingresos brutos e inmobiliarios para algunos sectores concentrados de la economía puso nuevamente en debate la cuestión de los recursos de la economía santafesina. En un contexto recesivo que promete extenderse y la quita por parte de Nación de recursos coparticipables como el Fondo Sojero o los subsidios al transporte, la obtención de recursos propios por parte de la provincia se ha convertido en un tema central a la hora de pensar la posibilidad de mantener el nivel de obra pública o afrontar los pedidos de aumentos salariales que intentan empatar la inflación del fin de año. El consenso fiscal, las deudas de nación, el endeudamiento externo y la reforma impositiva se imponen nuevamente en la agenda económica provincial con distintas miradas y prometen ser temas centrales en la discusión del presupuesto 2019 que en Santa Fe llegará a la brevedad a la legislatura. En ese marco, la presión y el lobby de los sectores concentrados de la economía, como es el caso de las agroexportadoras, para no ser quienes aporten los recursos faltantes, se hace sentir con amenazas de despidos y descarga del impuesto en los productores rurales. Por otro lado, mientras el debate macroeconómico se profundiza, los números de la economía real preocupan. Siguen los despidos y suspensiones en sectores industriales y la crisis de las pymes se extiende. La dificultad para estabilizar los precios y la caída del consumo amenazan con calentar los últimos meses del año. Si bien la provincia presenta en algunos rubros mejores índices que la economía nacional, la pregunta que desde distintas miradas comienza a imponerse es si Santa Fe tiene los recursos y las posibilidades de ser una excepción o el contexto general tiene un peso que lo hace impensable. Hoy, en Dossier Popular, la economía santafesina en el contexto nacional. Perfecto el informe, está para presentar. Ahora sí, llevamos con la gente del piso 3 diputados provinciales. Con Luis Ruego, Partido Justicialista. Luis, gracias por estar. No, gracias por Eduardo Lipolina, socialista dentro del Frente Progresista. Y obviamente Carlos Delfrade, del Frente Social y Popular. Gracias, Carlos, por estar. No, gracias a ustedes. Arrancamos, ¿le parece? Arrancamos, me parece que con un diagnóstico. ¿Cuáles son las miradas en torno al diagnóstico económico? Como estaba planteado en el informe, ¿no? Digo, ¿cuál es el diagnóstico económico de la provincia? La provincia tiene una producción extraordinaria, lo que nosotros denominamos generalmente a nivel nacional el Producto Bruto Interno. En la provincia se llama Producto Geográfico. Ese Producto Bruto Geográfico en la provincia de Santa Fe es de 638.000 millones de pesos. Es muy fuerte, es la segunda gran economía de la República Argentina. Y eso debería generar un presupuesto acorde a la necesidad del Estado vinculado a esa producción, que lo hace la gente que tiene más de 18 años. El presupuesto que se votó para este año 2018 es de 191.000 millones de pesos. Nosotros entendemos que la discusión de fondo es ir por más, porque hay una enorme producción de donde se puede sacar dinero y allí claramente aparece esta idea que han surgido tanto del proyecto de Rubén Galassi como el de Luis, en donde van justamente a buscar el dinero, a donde está ese dinero concentrado, que son las grandes exportadoras, 16 de 18, 16 sobre 20, 20 que por ejemplo el año pasado facturaron el doble del presupuesto provincial, el año pasado facturaron 388.000 millones de pesos. Es inimaginable que estos tipos no quieran poner esto que muy bien se dijo durante estas últimas semanas, sean 72 centavos cada 1.000 pesos, es un nivel de angurria, de mezquindad alevosa. Así que la provincia de Santa Fe tiene para cobrarle a los que más tienen, porque los que más tienen son los que menos pagan. Y en torno, digamos, eso pensándolo en perspectiva, pero en torno a lo que se encuentran cuando recorran la provincia, Eduardo, en el caso de ustedes, ¿cuál es el diagnóstico que hacen de cuál es la situación actual? Digamos, ¿cómo ven la provincia en lo económico, los sectores productivos? En la situación actual, la provincia está padeciendo las consecuencias de un modelo económico de exclusión, de concentración de la economía, las economías regionales quebradas, las pymes también, o sea, están viviendo el drama de un modelo que excluye, que los deja fuera del sistema
de un país pensado para muy pocos, donde tienen ganancias exponenciales las financieras, los bancos, las cerealeras, las grandes corporaciones económicas. Eso les va muy bien, tienen ganancias realmente extraordinarias, como explicaba Carlos. Y luego tenemos la inmensa mayoría de los argentinos perdiendo poder adquisitivo, jubilados condenados a la pobreza. Hay jubilados que tienen que vivir con 7.000, 8.000 pesos y son cerca del 70% de los jubilados. Yo me pregunto cómo hace un jubilado para llegar a fin de mes y tiene que alquilar, tiene que comprar los medicamentos que le quitaron, que antes PAMI se le otorgaba gratuitamente. Lo mismo con los trabajadores, porque la transferencia de recursos del bolsillo de la inmensa mayoría de los argentinos a los sectores concentrados ha sido extraordinaria. La devaluación permanentemente le quita dinero a la inmensa mayoría de los argentinos para que un grupo haga negocios con la bicicleta financiera, con el mercado financiero internacional, los bancos. Los números son extraordinarios, le va muy bien. A la inmensa mayoría de los argentinos le va pésimamente mal. Luis, tu mirada sobre el diagnóstico de la provincia. Mirá, coincide con lo que planteaba tanto Carlos como Eduardo. Lo que creo que nosotros, lo que sí tenemos es un enorme potencial como provincia de Santa Fe y que podríamos marcar algunas políticas diferenciadoras al macrismo. Porque nosotros si no hacemos un diagnóstico que implica analizar la situación provincial, pero la gente que nos está viendo en televidente dice, bueno, ¿y cómo salimos? Yo creo que allí es donde nosotros tenemos que marcar diferencias. Una, la que vos marcabas, el tema tributario. Porque nosotros no solamente estamos buscando recursos para el Fondo del Transporte, que esto fue lo que se hizo, sino tratar de ser un sistema mucho más justo, sobre el presupuesto base de que los que más tienen son los que más tienen que poner. Y a partir de ahí, como describía recién Eduardo, son muy pocos los que con este modelo le va bien, y nosotros casualmente tenemos en esa masa de empresas que definía Carlos, de que casi no tributaban, y vos cómo le explicás al comercio de la esquina de este canal que paga 3,5 de ingresos brutos, claro. Bunge, Cargill, Vicentín prácticamente no pagan nada. Es casi inexplicable. Entonces, después vienen las reacciones, a nadie le gusta pagar impuestos, todo eso está bien, pero vos con un momento de las vacas flacas tenés que pensar cuáles son los sectores de la economía a los cuales actuar. La segunda cuestión tiene que ver con una proyección de qué régimen tarifario nosotros vamos a manejar distinto en Santa Fe. Porque también en ese tema nosotros no somos generadores de energía, pero sí también tenemos que tomar algún denominador que implique cómo establecemos un mecanismo de promoción para la pequeña y la mediana empresa que en Santa Fe son grandes generadoras de trabajo. Porque ese es el segmento que mayor está expulsando, o por falta de mercado interno, o porque le está pegando la importación, por lo que fuera. Y después un plan contenedor de esa mano de obra de la obra pública. ¿Cuáles son los grandes emprendimientos y concentraciones que nosotros vamos a hacer para ver de qué forma contenemos a los trabajadores que son expulsados del sistema? Si nosotros hacemos esto, lo vamos a lograr. Y Santa Fe tiene capacidad para hacerlo. A sabiendas del enorme lobby, Carlos, ¿no? que tiene el agronegocio, las agroexportadoras, preguntarte si es aplicable esto, ¿no? Si se puede aplicar o suena como utópico. No, para mí es absolutamente indispensable. Lo obsceno es que hayan tenido... utópico porque siempre está ese margen, ¿no? Cuando se llega a la sociedad a través de la información, que pareciera que sería un imposible. A mí me hace acordar mucho esto, lo que pasaba en la discusión de las mafias. ¿Por qué las mafias son poderosas? Las mafias son poderosas porque lo dejan hacer, lo dejan ser y lo dejan deshacer a voluntad. Esto lo hemos dicho en los últimos 20 años. Lo que nosotros entendemos que estos tipos de la Bolsa de Comercio, de Vicentín, tienen tanto poder porque lamentablemente los dejaron crecer mucho, los dejaron sentirse los dueños de la provincia. Entonces después por eso tienen llegada... Fíjate vos lo que pasó en diputados. Luis es uno de los firmantes junto a Rubén. Luis es representante del peronismo o de una parte del peronismo y nosotros siempre lo decimos eso. Esa parte maravillosa de la poesía de la marchita peronista, de combatir al capital, en diputados fue así. Levantaron la mano y vamos a cobrarle lo que más tienen. Ahora, en senadores, con Trasferri a la cabeza, que es el que más conoce, esta televisión se ve fundamentalmente en el departamento de San Lorenzo. Trasferri los conoce de que él fue intendente. La primera vez que él llega como intendente le quiso cobrar más derecho de registro e inspección a las aceiteras. Y en ese momento nos pedía la gauchada que le acercáramos estos números que venimos trabajando hace 20 años. Ahora se ve que aprendió mucho y ahora trabaja para las exportadoras. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Es tanto el problema de la exportadora o de un sector, de una clase política que se comió el verso que eran los dueños? Entonces después tenés el otro problema. Cuando Lichi firma el espantoso consenso fiscal, cuando le dice siempre que sí a Paduan, cuando va siempre a la Bolsa de Comercio, ahí también hay una responsabilidad política.
Porque ahí los tipos se sienten dueños de la provincia. Si el gobernador te dice siempre que sí, el tipo Paduan termina diciendo manejo yo la provincia, porque yo le hago decir que sí siempre a Lichi. Y ese es un problema político. Este es un problema político. Porque el tema no es el crecimiento económico, es la distribución de la riqueza. Y ese es un problema político. Eduardo, con respecto al pacto fiscal, digo, avanzando, incluso desde su bloque, digo, avanzando en esta mini reforma impositiva, a la vez va en sentido contrario, va en sentido contrario del pacto fiscal. Digo, ¿cómo analizan la situación hoy, tanto del pacto fiscal, de la posibilidad de ingresos brutos e incluso de las deudas, digo, que ahora vuelve a reclamar Santa Fe? Sí, digo, es importante, si me permite, aclarar que aquí estamos afectando exclusivamente, porque también hay una campaña de confusión bastante importante, a las grandes cerealeras, que son 19, si no me equivoco, corríjanme. 16 de 18 se le va a correr. 16, bueno, un número bien acotado, que son las que tienen ingreso por encima de casi 300.000 millones de pesos. O sea, estamos hablando de grandes empresas, de grandes corporaciones, muchas de ellas multinacionales. Sí, perdón, incluso la ley PYME dejó afuera las pymes, por suerte. Exactamente, a eso iba. La ley PYME claramente deja afuera a la pequeña y mediana empresa, o sea que no abarca a la pequeña y mediana empresa. Lo digo ¿por qué? Porque he escuchado algunas declaraciones de algunos sectores, en particular de estos, que están diciendo que estamos afectando a los productores, al pequeño y al mediano. Eso es mentira. Es una confusión para decir, miren la barbaridad que están haciendo. Tenemos dificultades de todo tipo y encima nos quieren grabar. Aquí claramente lo único que estamos haciendo es subirle el impuesto inmobiliario a la financiera, a los bancos y a la cerealera, a estas en particular, a estas número bien acotado. Y luego, bueno, directamente estamos subiendo ingresos brutos a las multinacionales, a las grandes corporaciones. O sea, es bien acotado y está bien especificado y no afectamos a otro sector de la economía. Como decía Carlos, están pagando creo que 75 centavos cada 1.000 pesos. O sea que es algo mínimo lo que tienen que aportar. Digo, en contrapartida del gran perjuicio que le provoca al gobierno nacional le quita primero el fondo sojero a todas las provincias, a la provincia de Santa Fe el año que viene la va a afectar en 2.500 millones de pesos, y también el subsidio al transporte con el nuevo presupuesto que se está por aprobar en el Senado de la Nación, que son alrededor de 2.300 millones de pesos. Y nosotros con esta recaudación que estamos aumentando, estamos recaudando aproximadamente 900 millones de pesos que lo aportarían con estos impuestos a estas empresas. Además, que no tocamos el impuesto al sello, que no lo aumentamos, sino que la provincia aporta del 5 al 10. Del 5 al 10. Del 5 al 10 para subsidio a transporte. Esto parte va a los municipios y comunas de lo recaudado y la otra parte va para subsidiar al transporte metropolitano, urbano y de corta y media distancia. Luis, digo, antes de ir a la pausa, uno cuando ve la repercusión en las redes sociales, en la opinión pública, también encuentra una campaña, y sobre eso te quiero pedir opinión, en torno a campaña que incluso no es ingenua y está planteada desde alguno de estos sectores de poder de la provincia, en torno a que en vez de aumentar los impuestos a la producción, habría que reemplazarlo por el ajuste de la política. Hay que bajar el gasto de la política. Sí, ¿cómo caballito de batalla para descalificar lo que nosotros hacemos. Lo primero que hay que decirle al televidente es que nosotros la incidencia en el presupuesto provincial de ambas cámaras no supera el 1.4, el 1.5% de la masa de dinero. Lo segundo, hay que decirle que nosotros no nos votamos nuestras dietas, sino que se ajustan por lo que es la paritaria que hacen los trabajadores de la provincia de Santa Fe. Y la tercera, que eso es un caballito de batalla fácil para descalificar las acciones que nosotros estamos llevando adelante. Si no les gusta cómo es la cuestión, lo que tienen que hacer es presentarse a elecciones, participar del proceso electoral y a partir de allí hacerlo. Acá la cuestión de fondo es que el que tiene más es el que más tiene que pagar. Y esto es a lo que nosotros tenemos que ir y eso es lo que vamos a seguir insistiendo. A mí lo que me preocupa, como lo planteaba Carlos recién, también son declaraciones que hacen algunos senadores y también algunos funcionarios, digamos, sobre todo el vicegobernador, que fue el más categórico en esto, ¿de qué lado se paran de la vereda? Primero porque salieron a opinar rápidamente sin haber leído la ley, diciendo que grabábamos a todo, que era una cuestión injusta, que hay que discutirlo en el marco del presupuesto. El Fondo Compensador del Transporte Nacional se cae el 1 de enero. Eso significa que a cada bolsillo de cada usuario el boleto va a valer un 90% más. O sea que ese 18,29 que se paga en Rosario se va a ir, la intendenta lo digo, no lo dice yo, dice 30 pesos. Entonces, estas son las realidades. ¿De dónde se paran, muchachos?
O se paran de la vereda de la gente o se paran del lado de las corporaciones. Esta es la decisión política. Es toda una definición. Tiene que ver con una actitud ante la vida, ¿dónde vos te vas a parar? Nosotros decidimos pararnos de un lado, nos paramos del lado de la gente, donde tenemos una imperiosa necesidad, porque no es que nos beneficie a nosotros, no es que beneficie a la política, beneficia a ese vecino de a pie, que todas las mañanas se va a laburar, que tiene que esperar el colectivo en una esquina, ese estudiante que tiene que ir a una universidad, esa persona que se desplaza de un pueblo al otro porque no tiene laburo en su pueblo y se tiene que venir al gran centro urbano a ver si consigue laburo. A eso es lo que estamos queriendo beneficiar. Estos son los tipos que no quieren pagar ni Vicentín, ni Dreyfus, ni ACA, ni ninguno de todo esto. Entonces digo, muchachos, pongamos las cosas en su lugar. Tributen y después veamos cómo hacemos la distribución. Si le parece mal lo que hacemos nosotros, participen electoralmente y serán ustedes los que decidan. Hacemos un cortecito, vamos Hacemos a la una tanda, pausa. regresamos y seguimos charlando. Sigo. El agradecimiento a la gente que confía en Dossier Popular. Volvemos con Carlos y también con Eduardo, pegaditos. Si esto va a ser algo excepcional, lo escuché al gobernador decir que va a ser hasta el 2019 o necesariamente tenemos que profundizarlo esto. Si me lo preguntás a mí, yo te diría que hay que cobrarle por lo menos un 5% seguro del total de la facturación, como pasa con la peluquería, con la panadería, con la carnicería. Tal cual. Por lo menos. Entonces ahí tendríamos realmente algo distinto. Pero que tienen que ver con la discusión en serio. La discusión del presupuesto, ¿por qué se hace a la tercera parte de lo que se produce en la provincia? Esa es una discusión filosófica política y que claramente nosotros lo estamos expresando. Como también expresamos, ahora escuchamos, por ejemplo, al intendente de Santa Fe que dice que la deuda de la nación con la provincia la quiere cobrar con presencia de estos muchachos de Gendarmes y Mar. Esa es una locura. Es mucho más locura que la que propusimos nosotros en su momento, que dijimos, pero que esté naturalizada si esa Canesa locura. nos cobra 6.000 millones de pesos más, paguémoslo igual que ellos. Ahora, esas discusiones hay que darlas en la provincia, porque claramente define esta cuestión si estamos del lado de las corporaciones o del lado de la gente. Yo creo que hay que ir por más. Y una cosa más antes de Eduardo. A mí me parece espantoso que el Poder Judicial no haya llamado a ninguno de los representantes de las empresas que amenazaron a todo el pueblo de la provincia de Santa Fe diciendo que iban a despedir a miles de personas. Eso es un delito y configura delito porque genera angustia sobre la paz social. Esa famosa paz social que después ellos hablan que la quieren mantener cuando se hacen piquetes, se hacen huelgas. Una amenaza. Te amenazan con despedir, eso es sembrar angustia. En el barrio, quiere decir, cuando te despiden que te dejan en la calle, anda hoy a barrio municipal y denuncia que tal familia te quiere dejar en la calle. Lo meten preso porque es un delito de usurpación, es un delito de angustia. Es un delito en flagrancia que se llama. Alguna vez en el Código Penal hay que sancionar, porque estos empresarios son delincuentes económicos. No solamente no quieren pagar por angurrientos y mezquinos, Sino que extorsionan, sino que extorsionan a la población. Y la extorsión es un delito. Alguna vez algún fiscal los tendrá que acusar de esto. Eduardo, ¿cómo ves esta cuestión impositiva? La misma pregunta que a Carlos. Digo, ¿es una medida excepcional por la situación? ¿Sería necesario poder discutir más a largo plazo? Sí, por supuesto. Yo creo que las reglas de juego en la República Argentina cambiaron. Cuando hablamos de estos sectores concentrados de la economía, no es una cosa etérea. Estos son precisamente en la provincia de Santa Fe los grandes beneficiados de este modelo económico que en estos 3 años de gobierno de Macri ha tenido unas ganancias extraordinarias, como dije antes. Nosotros tenemos que repensar económicamente la provincia, porque es otra la realidad económica que tenemos que ver de qué manera levantamos a la pequeña y mediana empresa, cómo levantamos las economías regionales, pero para eso también
El otro gran despropósito del gobierno nacional es esa deuda que tiene con la provincia de Santa Fe de 50.000 millones de pesos, más intereses, porque este es un fallo de diciembre de 2015, más intereses, que yo creo que eso sería importantísimo para repensar esta provincia económicamente. Y también nosotros tenemos que ver de qué manera, ante la realidad nacional, establecemos un modelo que no puede ser una isla Santa Fe que se va a salvar de las consecuencias económicas, pero también tenemos que ver de qué manera el trabajador de la provincia de Santa Fe lo asistimos de alguna manera con políticas sociales, con educación, con más salud, con más acción social en los barrios. Tenemos que empezar a pensar socialmente cómo las consecuencias de este modelo han perjudicado a la gente, y el Estado santafesino, que tiene la obligación de garantizarle los derechos, llega de una manera más fluida a toda esta gente. Luis, ¿cómo palpan la discusión que se va a venir de cara al presupuesto del año entrante? Yo creo que puede ser una discusión sumamente trascendente. Primero porque estamos tocando fondo. Lo que tenemos que tomar es una decisión que siempre pasa por mano de la política. Es si nosotros seguimos administrando Santa Fe o la queremos gobernar. Y esta no es una frase, para mí tiene todo un sentido. Porque administrar la provincia significaría que, bueno, cuánto es el gasto en seguridad, corremos unos puntos para acá, vemos cómo sostenemos la salud, qué hacemos, tocamos. Y la otra cosa, si nosotros queremos avanzar seriamente en un plan de transformación. Dice que de las grandes crisis salen las grandes soluciones. Yo creo que esta es una hermosa oportunidad. Veo un inconveniente, tengo que ser sincero con ustedes y con los televidentes. Estamos a las vísperas de un proceso electoral y esto puede teñir de alguna manera lo que significaría un presupuesto que tendríamos que discutir con 2 o 3 cuestiones que para mí son centrales y que tienen que ser como política de Estado. La educación, la seguridad y cuál es el plan de emprendimiento de obra pública que nosotros necesitamos en Santa Fe. Yo sé que con esto que digo me gano a veces la enemistad de muchos. Yo sé que es importante el cordón cuneta y el ripiado en un pueblo. Pero también sé que es importante que nosotros podamos tener un proceso de desarrollo en el norte santafesino para poder contener la migración interna, que termina cayendo en las grandes ciudades y que eso nos termina perjudicando, que hay que asistirlo con copa de leche, con comedores, con salud, porque no tienen absolutamente nada. Vos hablas de un presupuesto a corto plazo que impide ver una... No, yo digo de que nosotros si pusiéramos realmente énfasis podemos modificar estructuras tributarias, porque necesitamos plata para gobernar. Yo creo que el Estado tiene que ser un Estado fuerte, definir 2 o 3 cosas que son centrales, que la energía y el agua quedan en manos del Estado, qué vamos a hacer con la banca pública, donde nosotros tenemos que avanzar y cometer errores que mi partido cometió, no tiene nada que ver con ello. Nosotros fuimos los que privatizamos el Banco Provincial de Santa Fe y que ha sido una mora que hemos tenido y necesitamos una banca de fomento en la provincia. Digo, estas son las cosas que nosotros tenemos que poner sobre la mesa. Si hacemos esto tenemos grandes posibilidades de decir, vamos a gobernar la provincia y queremos proyectarla a lo que realmente Santa Fe merece, porque tenemos economía diversificada, un río maravilloso, producción notable en determinada cantidad de gente. Digo, estamos en condiciones de hacerlo, tenemos que pegar un salto cualitativo. Eduardo, ¿cómo ves la discusión del presupuesto? No, lo mismo, parecido a lo que decía Rubeo recién. Me parece importante, lo decía en mi última participación, reformular, ver de qué manera nosotros desarrollamos las regiones de la provincia. Yo creo ¿Ves que hay posibilidades, digo, de discusión, de poder abrir esa discusión? Santa Fe es una provincia que es una provincia productora muy importante. De 100 pesos que produce, 90 van a la nación y vuelven 10. O sea, prácticamente la provincia de Santa Fe en ese sentido tiene una dependencia y diríamos la viven exprimiendo desde el gobierno central. Nosotros tenemos que empezar a utilizar el ingenio, a ver de qué manera reformulamos la economía de la provincia de Santa Fe. El perjuicio que nos provocaron fue tremendo. Santa Fe, insisto, no puede ser una isla, pero tenemos que ver de qué manera, en forma conjunta, creamos otro modelo, buscamos otros recursos, cómo optimizamos los recursos que tiene la provincia. Porque también los recursos son uno solo y hay que jerarquizar determinados aspectos. Las economías regionales es fundamental para el despegue de la provincia y para el futuro. Pero bueno, como dice Luis, me parece que de las grandes crisis surgen también las grandes oportunidades
Y si sabemos leer esa realidad política, tenemos una enorme oportunidad de salir adelante como provincia. Pequeño aviso, y lo dejo a Carlito. Nosotros necesitamos que la dirigencia política de todos los partidos se comprometa. Bueno, puede ser que la dirigencia de Cambiemos esté ausente de esta discusión. Claro. Nosotros acá vamos a perder en el presupuesto nacional 10.000 millones de pesos. ¿De dónde lo sacamos? Claro. Resulta que después a la nación le justificamos todo. Cuando tenemos que sacar recursos acá en la provincia, vamos para atrás. Esto no puede ser. Y no se puede tener un doble estándar. O te parás de un lado o te parás del otro. Esto es así. Queda claro. Carlos, para cerrar, ¿cómo ves vos la discusión y qué posibilidades Siempre ves? la presión final, ¿viste? Te tiramos. No, es lindo siempre. No, lo que yo creo que siempre lo que nosotros hacemos en la legislatura tiene que ver con la pelea de la gente afuera. Claro. Porque si no nos convertimos en extraterrestres, que hablamos sobre un mundo fantasmal. Claro. La cuestión de los números, nosotros se lo venimos pidiendo ya a Gonzalo Saglione, el ministro de Hacienda, ya desde la semana pasada, para discutir justamente esta cuestión de los presupuestos. Nosotros creemos que efectivamente lo que aprendí en este tiempito en la política institucional es que vos podés dar vuelta la realidad si das vuelta como una media a los números del presupuesto, porque el verso se termina, la estatura del verso se termina en el numerito del presupuesto. Eso es lo que aprendí en estos 3 años. Si somos capaces de discutir eso, que lo discuta nuestro pueblo, en los gremios, en los clubes, en las vecinales, Se habrá dado un en paso las importante. organizaciones sociales, Claro. a mí me parece que sería interesante. Claro. A veces no pasa eso, a veces es más importante si se da River y Boca o no, si se juega o no, Se en vez de suspende o no. discutir estas cosas. Sí, sin duda. Les agradecemos muchísimo, la verdad, esta mesa de lujo. Queríamos poder dar diferentes miradas de una realidad que preocupa en la provincia y también poder mirar la perspectiva, ¿no? Que es esto que Seguro. damos vuelta al final. Así que Seguro. muy agradecidos por la presencia. Gracias por Bueno, invitar. muchas gracias. Hoy, 14 horas, jueves, 11 de la mañana, 16:30 y sábado 19:30. Así es, y en las redes sociales, en Facebook y en YouTube, Dossier Popular, ahí también nos encuentran, como cada semana, tratando de darle una mirada popular, regional y profunda a nuestra realidad. Nos reencontramos.